Hola, ¿qué tal? Buen día, ingeniero Jorge Llanos. Somos el grupo número 5, conformado por Apari Basilio Edson y Morales Oyla Diego. El caso elegido consiste en la pandemia de influenza AH1N1 en México, para lo cual el grupo ha creído conveniente, en primer lugar, hacer una pequeña descripción acerca de la influenza A, que es un tipo de influenza, y un subtipo de esta es H1N1. Para nuestro caso, la pandemia en México tuvo como víctimas más de 18.000 personas, ¿no? Aquí vemos el virus tipo A, ¿no? H1 es el subtipo HA y su subtipo es el N1, ¿no? En cerdos, que es donde fue el origen de esta pandemia, la morbilidad era alta y la mortalidad baja. En humanos, sin embargo, esto varía drásticamente. Apareció en México a mediados de 2009, ¿no? En un principio pareció ser problemática, ya que la tasa de mortalidad en México parecían ser inusualmente elevadas. La OMS proporcionó cierta información, orientación a nivel mundial acerca de esta amenaza. Aquí podemos ver los casos confirmados, que es cerca de 2.059 casos en México, repartidos de esta forma en sus diversas regiones. El origen. Los científicos realizaban información y ciertas investigaciones en la ciudad de La Gloria, en México, donde se presume el nacimiento de esta pandemia en las granjas de la zona. Sin embargo, hay un caso muy que destacar, para destacar, ¿no? Que es que los 4 primeros casos confirmados se encontraban en México y California. Consistían en 2 niños que tenían ese estado, ¿no?, de influenza H1N1 a finales de marzo, varios días antes de los 2 primeros casos conocidos en México. Los síntomas que presentaron estas personas y los que presentaron después, aquellas víctimas de esa pandemia, podemos mencionar algunas, ¿no? Malestar general, pérdida del apetito, dolor de los músculos, tos y dolor de garganta, decaimiento y en algunos casos desorientación y pérdida de la conciencia. Las medidas de prevención que se tomaron son las comunes, ¿no?, para esos casos de influenza, ¿no?, como por ejemplo evitar el contacto directo con las personas enfermas, lavarse la mano siempre con agua tibia y jabón entre 10 a 20 segundos de manera frecuente, no tocarse nariz, boca y ojos, ventilar los lugares habitados, ¿no?, y usar mascarillas, que fue muy difundido entre estas personas. Entre los niveles de alerta de la OMS podemos ver hasta 6 fases dependiendo del periodo, ¿no? El periodo interpandémico, el periodo de alerta pandémica y el periodo de pandemia, ¿no? Acá podemos ver cada, cada periodo con sus respectivas fases de alerta de la OMS. Entre los impactos que generó esta pandemia, pues podemos destacar que los soldados fueron movilizados por el gobierno y entregaron 6 millones de cubrebocas a los ciudadanos alrededor de la Ciudad de México. El 25 de abril, el presidente Felipe Calderón también declaró una emergencia que le concedió la facultad de suspender los actos públicos y poder dictar la cuarentena. Entre los impactos sociales, pues podemos destacar que el Servicio de Administración Tributaria realizó una prórroga para la presentación de la declaración anual de impuestos hasta el 1 de junio de 2009. Entre los casos de defunción que se han podido destacar, que fueron 56, el 41.1% de personas fallecidas eran de género masculino y el 58.9% femenino. También podemos destacar que las personas que fallecieron, del total, el 82.1%, sus edades varían de entre 20 a 54 años de edad. El impacto económico, bueno, podemos destacar, por ejemplo, que el sector turístico ha sido el más afectado, ya que se generó un gran miedo de contagio razonable de parte de los turistas extranjeros. Aquí vemos un pequeño gráfico acerca de los casos que se dieron, número de casos y el periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, inicio de síntomas versus fallecimiento, inicio de síntomas versus hospitalización, y la línea más oscura es de la hospitalización versus el fallecimiento, ¿no? Aquí vemos el número de casos que se han ido dando hasta finalmente el día 71. Aquí vemos una pequeña secuencia, ¿no? Si se hace una toma de muestras, ¿no?, de garganta,
¿no? Y estas muestras se transportan al laboratorio, ¿no? Y se realiza un protocolo de RT-PCR. Si en caso es negativo o da positivo, pero para influencias de tipo B, H1, H3 estacionales, pues el caso es cerrado, no se toma como caso de influenza. Sin embargo, si da un positivo para influencia A, de tipo de no tipificable, es un caso probable y se transporta a un protocolo de nuevo subtipo H1N1. Si es negativo, se repite. Si vuelve a ser negativo, el caso es cerrado, pero si es positivo, es un caso confirmado y se envía a la CDC. Bien, aquí vemos los casos de defunción por influenza dependiendo de la institución donde ocurrió, ¿no? Vemos que en la IMSS fue donde más se ocurrió estas defunciones, ¿no? 50 casos de defunción por esta enfermedad. Finalmente, la OMS anunció el 10 de agosto de 2010 el fin de la pandemia de influenza H1N1, 14 meses después de haber declarado el máximo nivel de alerta por la aparición del virus. Bien, muchas gracias.